libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 6, los versículos del 1 al 8. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. En esta tarde vamos a reflexionar y le hemos titulado a este mensaje de la siguiente manera: un encuentro con Dios. Y dentro de ese encuentro con Dios siempre hay unas consecuencias. Todo aquel que se encuentra con el Señor o es encontrado por el Señor no queda de la misma manera. ¿Oyó? Repito, toda persona que ha tenido un encuentro con Dios porque ha sido a su vez encontrado por Dios no queda de la misma manera. Hay un cambio radical. Y precisamente utilizando este ejemplo que las Escrituras nos ofrecen, que se da en el caso del profeta Isaías, vamos a reflexionar en este tema. Y dice así la palabra del Señor: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Todos los casos que podemos apreciar en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, de aquellos hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con Dios, tienen algo en común. No solamente que fueron encontrados por el Dios creador del cielo y de la tierra, sino que también esas personas fueron transformadas por él. O sea que no fue un encuentro que pasó desapercibido de sus vidas. No fue una experiencia que simplemente se quedó en el recuerdo, sino que fue una experiencia que los cambió en un nivel de 180 grados. O sea, se dirigían hacia una dirección y el Señor cambió esa vida hacia la otra dirección. Precisamente algo que apreciamos del Dios de las Sagradas Escrituras es que nuestro Dios no es simplemente el Dios que ha creado un universo, sino que es el Dios que se quiere relacionar con su creación. Y que es un Dios que no está enajenado de las situaciones del ser humano. Aún después que el hombre, que estuvo representado por Adán y por Eva en el libro de Génesis, y a pesar de que ellos desobedecieron y que la humanidad tristemente heredó una naturaleza pecaminosa, y de que la humanidad le ha dado la espalda a Dios, y de que la humanidad no quiere saber de Dios, sin embargo, este Dios maravilloso que quiso relacionarse y se relacionó con los primeros seres vivientes, con nuestros representantes, Adán y Eva,
así también aún después del pecado y de la caída, Dios busca relacionarse con el hombre y busca redimirlo y busca reconciliarlo con él. Esto lo hace a él maravilloso, y como fue uno de los cánticos que acabamos de entonar, que es uno de mis favoritos, este viejo himno, que dice: cuán grande es él, porque ciertamente nuestro Dios es grande. Y en esta tarde, reflexionando en esa grandeza de Dios y al mismo tiempo lo que ese Dios produce, impacta en nuestras vidas, vamos a estar reflexionando acerca de ese poder de Dios que nos transforma y el propósito por el cual nos transforma. En este caso, basándonos en el libro de Isaías, en el capítulo 6, versículos del 1 al 8. El profeta Isaías es uno de estos profetas que son de los más reconocidos por los creyentes y por las iglesias en todas partes del mundo. A pesar de que existen otros profetas como son, en este caso, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y luego le acompañan otros 12 profetas menores, sin embargo sabemos que hay unos que son más populares que otros. Y son populares porque en este caso Isaías se les reconoce como algunos como el profeta evangélico, porque es el libro que más contiene profecías mesiánicas, o sea, acerca del advenimiento de Jesucristo, del Salvador de la humanidad. Y hay un capítulo en particular, que es el capítulo 53, que pareciera como si el mismo Isaías se hubiera transportado siglos después al futuro para poder ser testigo de los eventos del sufrimiento del siervo de Dios y de apreciar todo lo que ocurrió en el Calvario, y luego regresar entonces a su tiempo presente y escribiera sobre todos esos sucesos, porque es sumamente descriptivo y sumamente exacto en lo que está llevando allí. Pero eso no sucedió. Lo que sucedió es que fue inspirado por Dios, fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, porque creemos que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Y es útil, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, es útil para instruir, para redarguir, para corregir, para instruir ¿qué? Es justicia. Así que el profeta Isaías, por causa de todas esas fascinantes profecías mesiánicas, pues ha ocupado un lugar de preferencia en el corazón de muchas personas, no tampoco menospreciando jamás todos los demás profetas, porque están en el mismo nivel de inspiración de la Biblia y son autoritativos y son parte de lo que es el canon bíblico, la palabra de Dios. Isaías nos habla aquí en el capítulo 6 y nos permite entrar en su experiencia, una experiencia de su encuentro con Dios, un encuentro fascinante, un encuentro que fue transformador en todo el sentido de la palabra. En el capítulo 6, verso 1, él mismo identifica en qué año y en qué momento ocurrió ese fascinante encuentro con Dios. Él dice en el verso 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Lo interesante de esa introducción es que primeramente nos ubica a Isaías en un lugar, en un tiempo y un espacio, lo que nos resulta sumamente fascinante por causa de que nos evidencia la historicidad del evento, porque menciona en el año que murió el rey Usías. El rey Usías fue un personaje histórico que se caracterizó por gozar de mucha popularidad en el pueblo de Israel, porque se le reconoció como un buen rey, como una persona que había dirigido los destinos de Israel de la mejor manera. Aún a pesar de que tristemente al final de sus tiempos, dicen algunos que se volvió orgulloso y tristemente eso le costó a él. Pero sin embargo, en lo que tiene que ver con la generalidad de su ejercicio como rey, fue uno sumamente querido y amado. Entendamos que en ese tiempo se tenía en alta consideración a los reyes. Se les reconocía más como personas, no solamente que tenían la responsabilidad de dirigir el pueblo, sino también como habiendo sido puestos por Dios. Especialmente en la teología judía. En el contexto judío-cristiano, nosotros sabemos que Dios es el que pone y quita que los reyes. Y que algunos reyes eran puestos para bendición del pueblo y otros reyes tristemente era para la disciplina del pueblo.
En este caso, el rey Usías representaba algo muy positivo para el profeta Isaías. Representaba algo bueno. Y en ese momento en que murió el rey Usías, en ese momento en que él ya había sido llevado a la presencia del Señor, dice allí que Isaías, que en ese mismo año es que él tuvo un encuentro con Dios. Y es interesante, mis queridos hermanos, porque a la muerte de ese rey podrían haberse creado una serie de interrogantes y de incertidumbres al pueblo. Como cuál es lo siguiente: bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cuál es el que va a venir? ¿Cuál va a ser el siguiente? ¿Será tan bueno como el pasado o vendrá uno que es sumamente difícil? Lo segundo es, ¿qué va a ocurrir con el pueblo ante una noticia como esta? ¿Se volverá a la locura? ¿Se volverá de una manera anárquica? O sea, de desorden social y de desorden en todo el sentido de la palabra. ¿Qué va a ocurrir? Asimismo, mis queridos hermanos, cuando las situaciones de la vida, y esto es una parte que estamos haciendo en la exposición, pues nos vienen momentos de interrogantes como ese. A lo mejor no tan significativos como cuando un gobernante va y viene, porque tristemente en este lado del planeta usted sabe que la política pues ya, inclusive sea del partido que sea, ya la gente está escéptica a los políticos. Ya no tienen tanta expectativa de quién vaya a gobernar. O sea, ya no hay ese concepto de decir, bueno, yo estoy esperando que este llegue o que el otro, o que este no se vaya, o aquel venga, emerja, o cualquier situación como esa, porque entonces la situación va a ocurrir. El problema ha sido que en este lado del mundo, aunque también podría hablar de manera general, la gente está decepcionada. Porque tristemente se le ha visto la costura a la mayoría. Y es que gobiernan para sus propios intereses, aunque aparente que para el pueblo. Pero en situaciones donde pueden ocurrir noticias inesperadas y noticias difíciles, porque no es que muera literalmente una persona, pero puede ser que estén muriendo tus sueños y tus anhelos por causa de las situaciones, o estén muriendo tu esperanza y tus sueños. Hay momentos, mis queridos hermanos, que todo parece ir de manera positiva, pero de momento parece que una sola noticia amenaza toda la estabilidad que nosotros tenemos. No basta con, no es que sean 2 y 3 noticias, con una es suficiente para desestabilizar a algunas personas. Ya sea también la muerte de un ser querido, ya sea una recesión económica, sea lo que sea. Lo que nos evidencia las Escrituras es que en el mundo que vivimos, todas las cosas tienen un final. Todo que empieza, termina. Lo único que es eterno es Dios y su palabra. Y aún más, el salmista afirmó que aquellos que confían en Dios también permanecen ¿qué? Para siempre. Ahora, cuando esa base por la cual tú te sostienes y se ha sostenido, de momento parece que está amenazada, ¿qué va a ocurrir con tu vida? ¿O va a ocurrir el momento en que te desesperes y te hundas en la más profunda depresión? ¿O simplemente va a ser una gran oportunidad para que tanto tú como los demás puedan apreciar que a pesar de que todo lo demás sea sacudido, sin embargo nuestro Dios sigue presente, inconmovible, inamovible, porque es el Dios que reina y vive para siempre? En ese año que murió el rey Usías, lo interesante es, en ese año donde Isaías se pudo haber sentido sumamente frustrado, inmediatamente Dios le da esa esperanza, Dios le da esa bendición de decirle, aquí estoy yo, Isaías. Aquí el pueblo no va a dejar de ser, tú no vas a dejar de ser. ¿Por qué? Porque habrá muerto Usías, que fue un rey terrenal, pero el rey eterno, el rey de reyes y el señor de señores está centrado en su trono. Y eso es hermoso, mis queridos hermanos. Dice el autor de los Hebreos lo siguiente, que es necesario que las cosas que son
perecederas, las cosas movibles, sean de alguna manera sacudidas para lo que es inconmovible permanezca. O sea, cuando viene un momento de un sacudión, cuando llega un momento de un terremoto, usted sabe cuál es el edificio que está bien hecho y cuál tristemente fue simplemente una apariencia de estabilidad. Luego de terremotos tú dices, wow, todo lo demás destruyó, pero sin embargo ese edificio se quedó en pie. Esa casa, recuerdo que en 1998, porque fue el huracán que yo viví, María, ya yo estaba acá en los Estados Unidos, vino el huracán Georges, que fue un huracán terrible, terrible. Y la casa donde yo residía, en esa casa pues yo estuve un poquito, también un poco incrédulo en cuanto si venía o no venía el huracán, porque Puerto Rico geográficamente está ubicado de manera que en cualquier momento puede venir un huracán, pero sin embargo siempre decían y no parecía nada. Y no fueron pocas las veces que nos anunciaban una tormenta y gracias a Dios que nos azotaba. Pero nos anunciaban un huracán y muchas veces clavábamos los paneles para asegurar nuestras viviendas y no pasaba nada. Y ese día recuerdo que era un lunes y ya eran las 5 de la tarde y yo no había puesto nada en las ventanas. Porque todavía que está aquí, yo decía, aquí no va a pasar nada, le decía a mi esposa. O sea, yo era el experto en meteorología, ¿ok? Después de eso ya me renuncié al cargo, ¿yo? Y yo decía a mi esposa, aquí no va a pasar nada. Entonces yo escuchaba a los vecinos a lo lejos, clavando paneles y poniendo cosas. Ya eran las 6 de la tarde y no habíamos puesto nada. 6:30 de la tarde y entonces viene uno de nuestros vecinos y me dice, Carlos, ¿yo qué? ¿No va a poner nada en la casa? Yo, pues no va a pasar nada. Y me dice, ¿no has visto las noticias? Yo, no, porque para ese tiempo yo tenía una antena parabólica. ¿Se acuerdan las antenas parabólicas? Que tú las controlabas y buscabas la señal. Es un satélite, eso parecía, mi hermano, como si fuera la NASA, el techo de la casa, buscaba. Y yo estaba pues en aquel momento pues viendo mis programas de la antena, ni había visto los programas locales y me dijo, es inminente, el huracán viene. Y yo le dije, pues mira, pues bájame la antena, por si acaso. Mira lo que yo me preocupé por la antena. Él me bajó la antena y a todo esto no pusimos nada. Hasta que ese monstruo, a eso de las 8 o 9 de la noche, comenzó a hacer estragos. Literalmente, en ese momento yo le pedí perdón a Dios y a mi esposa y a mi hijo Carly, que en ese momento apenas tenía 1 año y medio, o casi por cumplir los 2 años de edad. Nos refugiamos, me recuerdo, en el cuarto, en la habitación donde yo tenía mis libros. Y allí nos refugiamos y esa casa parecía que iba a reventar, pero era una cosa increíble. Recuerdo que no me había puesto ni un panel para asegurar la casa. Orando, hasta que todo cesó y no pasó nada en mi casa. Yo me di cuenta de 2 cosas allí, que Dios es bueno y tuvo misericordia a pesar de mi ignorancia. Y que los que construyeron la casa era bueno, valía la pena la inversión. No le pasó nada. Ahora le voy a decir algo. La iglesia que yo pastoreaba, su edificio no corrió la misma suerte. Lo voló completo. Y recuerdo que uno de los líderes fue a mi casa, a eso en la mañana, llorando. Y me dice, pastor, y yo, ¿qué pasó? ¿Usted no ha ido para allá? Y yo, ¿para dónde? Si no he salido de aquí. ¿Para la iglesia? Y yo, pues no vaya porque no hay nada. Yo, ¿cómo que no hay nada? Se fue. Y recuerdo que él me dijo, pastor, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y yo le dije, ¿sabes qué? Lo que se fue fue el edificio. Pero la iglesia sigue en pie. Porque la iglesia es de Dios. No le digo que en la parte humana, cuando vi toda esa edificación destruida, me dio un poco de tristeza, pero al mismo tiempo, nosotros como iglesia en ese momento pudimos entender que las cosas materiales se van, pero la iglesia del Señor permanece firme hacia adelante, porque nos sostiene aquel que el mismo el profeta Isaías vio sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y luego Dios nos proveyó de un lugar que fue mejor todavía, porque Dios es bueno. Entonces, mis queridos hermanos, Dios permite situaciones como esas para que nosotros podamos levantar nuestros ojos al cielo y podamos decir,
Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y Dios permite situaciones en las cuales nos tenemos que dejar a un lado nuestra confianza en las cosas que perecen, dejar a un lado nuestra confianza en autoridades, en reinos, en economías, para que nosotros podamos apreciar al Rey que está sentado en su trono. Para que podamos entender que las cosas, mis hermanos, no se van a ir y nosotros no nos vamos a desesperar y nos vamos a perecer, porque aquel que nos sostiene jamás será conmovido, y ese es nuestro Dios soberano, que es el Señor. Allí entonces, en base a esta historia, ¿cuáles son las consecuencias de tener un encuentro con Dios? ¿Cuáles son? Porque definitivamente, mis queridos hermanos, si usted está aquí en esta tarde, es porque usted ha tenido un encuentro con Dios. O está siendo inquietado por Dios para que tenga un encuentro con Él. Porque no hay fuerza más grande que nos haga estar en un domingo en una iglesia ante todas las distracciones que tenemos aquí en este país, que no sea que el mismo Dios se haya revelado en nuestras vidas. Y ese encuentro con Dios es transformador. Esas consecuencias de ese encuentro con Dios que tuvo el rey Usías, el profeta Isaías, cuando murió el rey Usías, lo primero que podemos apreciar es que Dios, le reveló primeramente la majestad, su majestad y su trascendencia. Repito, el Señor en ese año en que murió el rey Usías, en ese año donde parece que moría la estabilidad de Israel, sin embargo, en ese año fue que Isaías pudo tener una apreciación de la majestuosidad y trascendencia de Dios. Dice, y repito, el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esta visión que describe al Señor sentado sobre un trono alto y sublime implica primeramente su majestuosidad. O sea, mis queridos hermanos, nosotros no vivimos en sistemas ahora monárquicos, vivimos en sistemas democráticos con presidentes y gobernantes, pero en aquellos tiempos, esas naciones que eran dirigidas por reyes, era un reino monárquico. Óigame, la figura del rey no solamente era respetada, sino que también era para el pueblo, era motivo de orgullo, era motivo de alegría ver que su rey realmente los representaba muy bien en términos de su trono, en términos de su majestuosidad, en términos de lo que él era. Ellos les daban mucho orgullo. Ellos se sentían sumamente satisfechos en lanzarle todas esas, lanzar esas alfombras rojas para que ellos caminaran sobre ellos. Cuando venía el rey hacia una comunidad, decían algunas tradiciones o algunos historiadores que entonces había alguien que a distancia anunciaba con un sonido particular de la trompeta: viene el rey para esa provincia, para que entonces esa localidad se preparara y con júbilo recibían a ese rey. Entonces aquí, en la visión que tuvo Isaías, el Señor está sentado. Óigame, el Señor sentado sobre un trono alto. Lo describe sublime, maravilloso, que no habrían palabras terrenales lo suficientemente poderosas para poder describir la belleza y la majestuosidad de toda esa escena que él estaba presenciando. Dice, sus faldas, sus ropas reales, dice que llenaban el templo. Interesante, sentado implica su trascendencia y su autoridad sobre todas las cosas. Sentado implica también su seguridad y su tranquilidad. Óigame, todos los demás se estaban estremeciendo, pero el Señor está sentado en su trono. Usted y yo sufrimos desesperación y nos ponemos afanosos, pero mi hermano, aquel que nos llamó no sufre de afán. Él no conoce lo que es eso. Él no sabe lo que es ansiedad. Él no sabe lo que es preocupación, porque todas las cosas están en sus manos. Inclusive nuestras vidas las describe el mismo profeta diciendo que hasta nuestras vidas están esculpidas en sus manos. Jesucristo dijo que Él nos ha dado vida eterna y no pereceremos jamás, ni nada ni nadie nos podrá arrebatar de que de su mano.
O sea, mis queridos hermanos, mientras todo lo que está en el mundo parece que se estremece y usted quiere evitar ser influenciado por todas esas cosas a nivel emocional, lo que usted y yo tenemos que recordarnos es que nuestro Dios está sentado sobre su trono, está allí de una manera sublime, está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Isaías dijo, bueno, yo sufría a Usías, pero la verdad es que esto ha sido tan majestuoso que ciertamente agradecido por Usías, pero yo no tengo que esperar nada de un reino terrenal, yo no tengo que esperar nada de este mundo, porque yo todo lo tengo en el plano eterno con el Señor. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, tiene un encuentro con su trascendencia y con su majestuosidad. Cuando Dios llamó a Moisés, ¿se acuerdan el evento de la zarza ardiente? Según lo reseña el libro de Éxodo. Dice que nada, Moisés estaba en su rutina, estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro y de momento ve una zarza ardiendo que no se consumía. Una planta en un desierto que ya de por sí con poco calor se consumía. Sin embargo, Dios utilizó esa situación para captar la atención de Moisés y cuando él llega hacia ahí, Dios le llama. Y Dios le dice, bueno, quítate tus sandalias porque lo que tú estás pisando es un lugar santo. Todo aquel que se encuentra con Dios tiene un encuentro con su trascendencia, su majestuosidad. Cuando hablamos de trascendencia, tenemos que incluir dentro de eso su santidad. Miren cómo los serafines allí que volaban, dice que todas esas presencias angelicales y sobrenaturales daban voces uno al otro diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, lo primero que tú aprecias es lo siguiente: Señor, definitivamente tú eres santo y yo no soy santo, Señor. Tú eres perfecto y yo no soy perfecto. Tú eres demasiado grande, Señor. Es más, como ocurrió en el libro de Apocalipsis, que el hombre que tuvo la visión dice que cayó como muerto delante de él. Hoy día yo no entiendo los aparentes testimonios de algunas personas que hasta toman café con Cristo y están como si nada. Yo honestamente, hermano, yo no entiendo eso. No entiendo porque hasta la misma escritura dice que hasta cuando Moisés hablaba con el Señor, dice que él se tapaba el rostro porque su rostro resplandecía. Pero más que nada se reflejaba en el cambio radical de su corazón de 180 grados. Moisés era un hombre manso, Isaías fue transformado, también fueron transformados los discípulos de Jesucristo. Aquel llamado Saulo tuvo un encuentro con Jesucristo camino a Damasco y su vida cambió. Y hoy la gente dice que habla con Dios como si estuvieran hablando con el vecino y no cambian. Te pregunto, ¿con quién están hablando? Pues yo dudo que sea con Dios. Porque es hasta a veces, mis queridos hermanos, y no a veces, continuamente, Dios nos habla a través de una exposición bíblica y nuestro corazón se estremece, nuestro cuerpo tiembla y decimos, Señor, qué grande tú eres. Imagínate si el mismo Señor de gloria se te aparece. Óigame, yo quedo mudo. Yo quedo, olvídense. Hermano, es un encuentro con la trascendencia y la majestuosidad de Dios. ¿Cómo es posible que algunos digan que hablan con él todos los días? Inclusive han dicho, no, y bajé al infierno. Mira, mi hermano, no, el testimonio que yo fui al cielo, otro bajó al infierno. Mire, no bajó a ningún lado. Porque si tú regresaras de ahí, mi hermano, tu vida tendría que ser radical. Y la escritura es clara, que ninguno que llega ahí vuelve a la vida nuevamente. Y aún si regresara, de acuerdo a la parábola del rico y Lázaro, ¿saben lo que dice la Biblia? Él le dice, aún si salieran entre los muertos, por eso no van a creer que les hablen acerca de la palabra. Es más, yo creo que usted se muere y se levanta, le hacen un documental y lo entrevistan, pero no le dan la gloria a Dios. Dicen el primer zombie. O lo adoran a usted. Porque si no es por la revelación de la palabra, la gente no va a venir a la pies de Cristo. Si no es por la obra del Espíritu. Aquel que ha tenido un encuentro genuino con el Señor, un encuentro que impacta, es aquel que ha, mis queridos hermanos,
presenciado y ha experimentado la majestad y la trascendencia de qué? De Dios. Ese Dios grande y poderoso te buscó a ti y me buscó a mí. Quedamos impactados. Lo segundo, mis queridos hermanos, es que no solamente este encuentro con Dios como consecuencia tuvo que se le reveló estuvo expuesto a la majestad y trascendencia de Dios, como los mismos serafines que daban voces y decían santo, 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 y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo, sino que al mismo tiempo en que usted y yo somos expuestos e impactados por la majestad y trascendencia de Dios, al mismo momento, y esto es lo segundo, somos confrontados con la condición moral y espiritual de nuestro corazón. Dice aquí que en el verso 5, que el mismo Isaías, luego que tuvo esa revelación grande de ver a Dios y los ángeles y los serafines cantándole santo, 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 ¿qué dijo él? Ay de mí, ay de mí. Él no dijo, ay qué bueno, ahora voy a escribir un libro, de que lo vi me voy a hacer rico. No. Ahora me van a invitar a hacer conferencias de esta experiencia. No. ¡Ay de mí! Que soy muerto. Porque siendo hombre, inmundo de qué? De labios. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Si lo primero es glorioso, lo segundo también. Porque cuando una persona tiene un encuentro genuino con Dios, aprecia su santidad, pero también entra en conciencia de su condición de pecado. ¿Quién soy yo para estar de frente a un Dios 3 veces santo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que se me dé este privilegio? ¿Quién soy yo? Porque en ese momento, mis queridos hermanos, vienen a nuestra mente, a nuestra memoria, a nuestra conciencia, la dura realidad de que no solamente no merecemos ni siquiera ver de lejos a Dios, sino que también ni siquiera, mucho menos, tener una relación con Él. Cuando tú estás expuesto a la santidad de Dios, tú te das cuenta de cuán pecadores somos. No hay nada bueno. Aún la persona más moralista que puede existir en nuestra sociedad, delante de un Dios 3 veces santo, va a percatarse de las impurezas que están presentes en su corazón. Se va a dar cuenta, se va a percatar, va a tener conciencia de que tal bondad solamente era una percepción social, pero que él, a solas con Dios, en intimidad con Dios, él sabe, esto no es así. No habrá matado a nadie, no se habrá prostituido nunca. Óigame, pero mis queridos hermanos, está esa impureza del pecado allí. Está la mentira. Y está sobre todas las cosas el haber puesto en un pedestal su propia vida en lugar de tener a Dios. Ha creído que todo depende por Él y de Él. Ha asumido que las bendiciones que tiene son recompensas de una conducta que solamente está en su imaginación. Ha creído que inclusive fuera de Cristo puede tocar a las puertas del cielo y se le van a abrir en par en par. Qué triste. ¿Sabes cuántas personas están engañadas con esa imaginación de su mente? Que piensan que ellos simplemente, como hacemos en los hogares que visitamos, tocamos el timbre y ya inmediatamente nos van a abrir la puerta. Y cuando entramos por nuestras propias obras, entramos por nuestros propios medios, entramos porque somos tremendas personas muy moralistas, y aquellos nos dirán, nunca os conocí, hacedores de maldad. Ahora, aquellos que también son pecadores, aquellos que también han tenido impurezas, pero sin embargo han tenido un encuentro con Dios,
Jesucristo nuestro Señor y Salvador y personal ha entrado en su vida y a su corazón. El Espíritu Santo ha hecho una obra fantástica en su vida. Sí, el diablo denunciará a distancia diciendo ellos no merecen la salvación, pero sin embargo el mismo cielo también dirá lo siguiente: es cierto, no lo merecen, pero el Cordero que fue inmolado, él sí merece toda la gloria y honra y ha muerto por ellos y los ha rescatado. Y ciertamente sus ropas antes eran completamente impuras y llenas de mancha, pero la sangre de Cristo los ha limpiado de toda impiedad. Ellos entran por una sola causa y es la gracia de Dios. Y aquí Isaías dijo: wow, yo soy un hombre de labios inmundos que vive. Porque no solamente él, hermano, esto no es solamente que yo pueda tener una percepción de mi pecaminosidad, es que también comprendo que lo que me rodea es igual. Vivimos en un mundo de tinieblas. Y si no le quiere creer a la palabra, yo le exhorto que lea los diarios y lea las abominaciones y las tonterías que mucha gente está escribiendo. Y cómo tratan de reflexionar lo que es, inclusive han cambiado y han hecho que el concepto de familia, el concepto de todo lo han cambiado y se han puesto con unas imaginaciones. Y todo porque quieren estar emancipados de Dios. ¿Por qué? Todo porque yo no quiero que Dios dicte mi vida, por lo tanto yo la dirijo. ¿Y qué sucede? Ellos dirigen un vehículo que va camino al precipicio. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, que aparentando ser sabios, se hicieron necios. Y ellos mismos están construyendo una casa que cualquier viento, no tiene que llegar una tormenta, cualquier viento que sople, la va a hacer nada. Porque no tiene fundamento. Pero Dios es nuestro fundamento. Cristo es la roca, es el fundamento de nuestra vida, la condición moral y espiritual del hombre. Hermano, alguien podrá decir que ha tenido un encuentro con Cristo y sin embargo ha entendido después: óigame, a la verdad, Señor, es que yo no soy tan malo, Señor. A la verdad es que al contrario, búscame y reclútame como si yo fuera un jugador de las grandes ligas del béisbol o del fútbol, como aquellos que reclutan para yo hacer tu nombre más famoso. Un hombre en una ocasión estaba orando y no dudamos que posiblemente su intención sea buena, pero estaba equivocada. Porque él oró de la siguiente manera: él dijo: Señor, yo quiero que todas las celebridades se conviertan a ti para que te hagan famoso. Los que estaban orando abrieron sus ojos. Cuando él terminó, le preguntaron: ¿usted está hablando en serio? Dijo: sí, yo quiero que se convierta. En aquel momento dijo: yo quiero que se convierta de la música pop, yo quiero que se convierta en actor de cine, con el propósito de que ellos hagan a Cristo famoso. Un pastor que estaba ahí muy humilde le dijo: varón, yo creo que yo tengo que orar por usted. Cristo no necesita ser famoso, ya lo es. Ya Jesucristo, aunque nadie lo reconozca, Él seguirá siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, como de la misma manera que el sol, aunque la gente lo quiera negar, siempre estará bajo su influencia. Óigame, esas celebridades, oremos por ellas, pero no es porque Dios necesita que ellos lo hagan famoso, sino porque esas celebridades necesitan tener una relación con Dios como todo el mundo. Y qué triste que aún el hombre se ponga en un centro y nos haga y crea que por ello puede hacer. Hermano, ¿usted cree que Dios a mí me necesita? No, en lo absoluto. Dios puede levantar 10,000 predicadores 1,000,000 de veces mejor que yo. Dios no me necesita. Dice, es más, si aún todos calláramos, hasta de las piedras se puede sacar. Yo estoy aquí por la gracia de Dios. Porque Dios ha sido tan bueno que no solamente me salvó, sino que me tuvo en el ministerio sin yo merecerlo. Y la gloria la merece Él. Bendito sea el nombre del Señor.
todo lo bueno que usted vea en mí, ¿sabe qué? Usted sabe lo que tiene que hacer si es que ve algo bueno en mí, dele gracias a Dios. Y todo lo malo que usted vea en mí, diga, ese Carlos Pacheco se las trae. Yo asumo la responsabilidad de todo lo malo que usted ve en mí. Ahora, cuando ve algo bueno, usted diga, Señor, la verdad que tú eres grande. Y si lo transformaste a Él, transformas a cualquiera. ¿Por qué? Porque un encuentro con Dios tiene como consecuencia una exposición de la majestad y trascendencia de Dios, al mismo tiempo una exposición y una conciencia de la condición moral y espiritual del hombre. Y tercero, así como Isaías, todo aquel que tiene un encuentro con Dios tiene una consecuencia en cuanto a cómo y qué es el servicio a Él. Porque esto no se queda solamente en que Isaías, cuando reconoció su pecado, dice aquí que vino hasta Dios envió un serafín teniendo en su mano un carbón encendido. Y si usted se nota, la iniciativa siempre de quitar la culpa es de Dios. Usted no se puede quitar ninguna culpa. Si Dios no le quita la culpa, usted jamás va a poder salir de ella. Usted, este problema del pecado no lo puede tratar a no ser que sea Dios el que lo haga. Y que Él mismo tome la iniciativa. Y que Él mismo quite la culpa tuya. Y nuestra culpa la quitó Cristo en la cruz del Calvario. Él la quitó. Y el Espíritu Santo la lleva efectivamente a nuestros corazones. Y ahora gozamos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque Cristo nos quitó la culpa del pecado y las consecuencias de la condenación. Siempre tiene que tomar la iniciativa Él. Él es el todo en la salvación. El alfa y el omega. Pero cuando entonces experimento esa gracia que me purifica, esa sangre que me limpia de todo pecado, entonces lo que queda es que me voy a quedar como un espectador toda mi vida. No. Porque la pregunta vendrá del cielo y la convocatoria viene de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? En el caso del profeta Isaías era para un trabajo sumamente difícil. Y era ser un profeta que iba a denunciar y llevar juicio a la desobediencia de Israel. O sea que era una tarea grande. Y Dios estaba diciendo aquí, bueno, y ahora, ¿a quién enviaré? Y Él dijo, heme aquí, envíame ¿qué? Amén. O sea, cuando una persona tiene un encuentro con Dios, no solamente, repito, con su majestuosidad, su trascendencia, no solamente entiende su condición moral y espiritual de pecado, sino ¿sabes qué? ¿Qué vas a hacer ahora? Te voy a preguntar a ti primero directamente, ¿qué tú vas a hacer? Vamos a decir colectivamente entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque el que está en un encuentro con Dios va a hacer algo. Dios no nos deja en la tierra para simplemente estar extasiados de su gloria y esperar la muerte. No, usted sabe algo, para eso tendremos la eternidad. Dice la Escritura que cuando estemos en la presencia de Dios y estemos en esos cielos nuevos, esa tierra nueva, vamos a estar adorando al Rey que vive y reina para siempre, todo el tiempo. Aquí vamos a seguir adorándolo, pero mi hermano, se adora a través del servicio. ¿Qué vamos a hacer? Él convoca desde el cielo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Y la respuesta afirmativa de todos aquellos que han sido expuestos a la trascendencia y santidad de Dios, han sido expuestos a su condición moral y espiritual de pecado y al mismo tiempo han experimentado la gracia de Dios por medio del sacrificio de Cristo que le ha limpiado de todo pecado. Entonces, ¿qué queda? Señor, voy a hacer lo que tú digas. ¿Sabe que el mismo apóstol Pablo, repitiendo la experiencia de él, camino a Damasco, le dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Todos los ejemplos bíblicos de personas que han tenido un encuentro con Dios van a hacer algo. Reconocen que esa experiencia no es simplemente para cautivarles en términos emocionales, en términos de recordar como el gran momento, sino a partir de ahora, ¿qué tú quieres que yo haga? En el caso de Isaías era ser un profeta a un pueblo infiel para predicar un mensaje sumamente difícil, pero necesario. En tu caso, ¿cuál es?
mi caso, respondí a los 16 o 17 años. Que luego se vino a dar a los 21, 22, no sé. Pero todos tenemos un llamado de Dios. Y todos esos llamados se resumen en una sola cosa, es proclamar la grandeza de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una tarea que es igualmente de gloriosa que la que tuvo Isaías, igualmente difícil, pero al mismo tiempo, hermano, de gran bendición. Es que otros vengan a Cristo, es que otros reconozcan, es que otros puedan participar, porque es el propósito de Dios que la iglesia del Señor se multiplique hasta que Él venga por segunda vez. No alguien puede decir que ha tenido un encuentro con Dios y no quiere servirle. Imposible. Ustedes saben que en los evangelios inclusive yo veo algo tan sencillo del llamamiento de Mateo, algo que me impacta, algo, porque el llamamiento de Mateo fue el siguiente: Jesucristo pasó por al lado de él y ¿sabe lo que le dijo? Sígueme. No hay más nada. Bueno, eso es lo que dice el evangelio, sígueme. Y dice que en ese momento Mateo recogió todas las cosas y dijo, me voy contigo. Sígueme. Todos aquellos que se encuentran con Dios van a seguirle. Y seguirle implica servirle. La pregunta es, ¿cómo tú le vas a servir a Él? Y déjeme decirle, mis queridos hermanos, no piense que usted va a poder servirle solamente en el área que está haciendo. Dios tendrá más para usted. Dios tendrá más. Yo pensé en un momento dado que lo mío de plantar iglesias era cuando estaba en los 20. En los 20. En los 20 y tantos. Y yo comencé a los 23, 24 años, un muchacho. Cuando ya estaba en los 40, pastoreando una iglesia establecida, con mucho budget y todas esas cosas. Y yo dije al Señor, Señor, estoy aquí para hacer lo que tú digas. Si usted dice eso, acuérdese, usted sabe, ¿verdad? Está consciente que eso se oye muy poético, pero sabe que eso viene de Él y se toma en serio. Y el Señor dice, bueno, y aquí estoy dramatizando yo, no es que haya pasado así. Juan Carlos, pues tremendo, tú dices que tienes 40 años, pues yo te voy a llevar a plantar iglesia en Estados Unidos. Ya yo había dirigido un seminario teológico, había dirigido un programa de liderazgo. Yo di clases en Sudamérica, en seminarios teológicos, todas esas cosas. Y de momento el Señor dice, no, yo te quiero plantar iglesias allá y que en esa zona el Evangelio levantes discípulos y levantes iglesias. ¿Para qué? Para glorificar a los 40. A mí me recordó algo, y con esto voy culminando, fue cuando en el libro de Josué, el mismo Josué pensó en un momento dado que ya estaba de retiro, o sea, ya había conquistado la tierra, todo había pasado, y el Señor le dice, Josué, tú dices que tú eres viejo, pero sabes que todavía te falta mucho por hacer. Aquí hay muchas cosas que hacer, aquí hay muchas cosas que llevar a cabo. Josué, hay que seguir. Tú dices que tú eres viejo, pero todavía falta mucho por hacer. Mis queridos hermanos, ustedes a lo mejor, como yo, no somos viejos, somos jóvenes con experiencia. Pero lo que sí es joven es esta iglesia. Y vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y aquellos que nos pueden estar viendo en el video, a través de esta tecnología que Dios nos ha provisto para poder llevar el Evangelio. Dios tiene un propósito en tu vida. Y un encuentro con Dios implica estar expuesto a la majestad y trascendencia de Dios. Pero recuerda que también en ese encuentro con esa trascendencia vienes a estar consciente de tu condición de pecado. Reconocemos que Dios es santo y nosotros somos pecadores. Pero la buena noticia es
que así como Dios tomó la iniciativa y llevó un ángel para tocar los labios del profeta y limpiarle y quitarle la culpa, en este tiempo ya Dios envió a Cristo para quitar nuestra culpa, para quitar nuestro pecado y para declararnos libres por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y después de eso es que vas a hacer tú para la obra de Dios, porque Dios te está llamando. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias en esta linda tarde, Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder reunirnos como iglesia, Señor. Y tener la libertad, Dios mío, de adorarte, de glorificarte, Señor. De poder, Padre Santo, Señor, en libertad, juntos, unos a los otros, Señor, expresarte nuestro agradecimiento y reflexionar en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por haber revelado a Cristo en nuestros corazones, Dios. Y Padre, todo encuentro contigo, Señor, definitivamente tiene que venir una transformación. Tanto Dios en nuestra conciencia y reconocimiento de nuestra condición de pecado y de la necesidad de que seas tú el que puedas quitar la culpa y removerla, Señor, una vez y para siempre. Pero también, Señor, de servirte a ti, Dios. Señor, gracias porque no solamente tu gracia nos salva, sino que tu gracia nos habilita para servirte, Dios. Yo te pido que bendigas a mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor. Glorifícate en ellos, Señor. Y Padre, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de las situaciones, Señor, Padre, puedan seguir hacia adelante porque tú eres el que nos sostiene, Dios. Señor Padre, todavía queda mucho camino por recorrer. Dios mío, Señor, muchos hispanos, Dios, en esta zona que no te conocen. Señor, permite, y te lo seguiremos pidiendo, Señor, que nos utilices para tu gloria, no solamente para que esta comunidad, Señor, de fe podamos crecer, sino que podamos multiplicarnos, Dios, en otras iglesias, para que tu evangelio siga corriendo, Dios. Así que, Padre, gracias, Señor. También te presento las situaciones de cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, ya sea de enfermedades familiares o situaciones muy personales. Yo te pido, mi Dios, que te glorifique, Dios. Y aquellos que no pudieron estar en esta tarde, Señor, que tu mano, Señor, se extienda para bendecirles donde se encuentren y que próximamente estén con nosotros reuniéndose, Señor. Gracias, Padre. A ti sea la gloria por siempre. En el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a entonar un cántico y luego nos